Quiero comentar esto con don Juan Carlos Corbera, que es presidente de Educatio Servanda. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Javier? ¿Qué es lo que más les sorprende a usted de esta ley y por dónde están los agujeros de los cuales nos vamos a tener que arrepentir de haberla aprobado? Bueno, pues lo primero que os sorprende es que llevamos un montón de décadas escuchando que la ciencia es la fuente principal del acceso a la verdad y en este caso se obvia por completo la ciencia. La biología, cualquier persona que haya estudiado mínimamente biología, incluso en la LOCSE se estudia este tipo de biología, sabe que de los cromosomas hay dos que son los que determinan el sexo y que solamente hay dos combinaciones biológicas posibles en la especie humana, XX y XY, es decir, la especie humana es binaria. Y esto es una verdad científica biológica. Y sin embargo se obvia, se tiene la ciencia como fuente de verdad para prácticamente todo, pero para la ley trans la biología no cuenta, la ciencia biológica no cuenta. Esta es la primera cosa que sorprende, es decir, que hemos convertido el deseo en fuente de verdad. Sí, sí. Vamos a ir paso a paso, si usted me lo Bien. consiente. En primer lugar, ¿es lógico que los menores de 12 años puedan libremente cambiar de sexo sin permiso paterno? Bueno, la ley establece tres tramos de edad, ¿no? De 12 a 14, de 14 a 16 y de 16 en adelante. De 16 en adelante, cualquier persona, cualquier adolescente puede ir al registro civil y solicitar un cambio de sexo sin el consentimiento ni siquiera el conocimiento de sus padres, ¿no? Es otra contradicción que tiene la ley. En los colegios, por ejemplo, pues para ir al Museo del Prado con los chicos hace falta una autorización paterna para hacer una excursión escolar al Museo del Prado. Ujú. Y sin embargo no hace falta ni la autorización ni el conocimiento de un mayor de un 16 años en adelante para hacer un cambio de sexo. Van al registro civil y sin ningún otro informe se eliminan los informes previos de disforia, se elimina el tiempo que antes se establecía en 2 años de tratamientos hormonales previos para consentir ese cambio de sexo en el registro. Todo esto se elimina y simplemente en 3 meses una persona mayor de 16 años sin mayor conocimiento y sin mayor informes de ningún técnico, de ningún psicólogo, de ningún médico, ni conocimiento de sus padres puede cambiar de sexo. Entre los 12 y los 14 años hace falta al menos que los padres consientan. Consiento. Y, y hace falta también, además, un informe jurídico, judicial, un aval judicial. Entre los 14, perdón, entre los 12 y los 14 solamente con el acompañamiento de los padres y a partir de 16, insisto, sin el acompañamiento, conocimiento ni consentimiento de los padres. Ujú. Bueno, entonces hemos consolidado lo que podríamos llamar la autodeterminación de sexo. Sí, es una de las cuestiones centrales de la ley, es decir, alguien que se siente que está en un cuerpo distinto al que él siente, pues simplemente con ir al registro, cumpliendo esos mínimos trámites, puede tener el reconocimiento por parte de toda la sociedad y por lo tanto todos los derechos que a ello le acompañan de considerarse una persona distinta al sexo y al género con el que ha nacido. Entonces, esto al final como dicen los informes previos, pues puede generar incluso inseguridades jurídicas, ¿no? Porque cambiar de sexo en el registro civil y en los documentos implica un montón de consideraciones que pueden tener incluso consecuencias jurídicas de confusiones y de cuestiones eh, que van a meter en un lío muy grande a jueces, a policías, a guardias civiles, porque te piden el carnet de conducir y no coincide con el que tú tienes porque te lo tienes que cambiar. Es decir, Ujú. eh, no somos conscientes de las consecuencias que son las menos importantes, ¿eh? Las consecuencias técnicas y burocráticas, las más importantes ocurren en el interior de la persona, ¿no? Y estas son realmente irreversibles, ¿no? En muchos casos. Ya, pero aquí todo lo guía el furibundo radicalismo político que hace que esta ley no haya pasado por el informe de pues, lo que el Estado tiene previsto antes de que se produzca una ley. Como siempre, ya empieza a ser esto una práctica habitual. ¿Qué significa eso de que no se autoricen las terapias de conversión? Bueno, es una cosa muy sorprendente también, ¿no? Es el artículo 17, si no recuerdo mal, Mm. prohíbe las terapias de reconversión, pero además dice incluso aunque la persona que esté en este proceso que ellos llaman de transición las requiera.
Es decir, una persona, una vez que inicia este proceso, ni siquiera arrepintiéndose o pensando que se ha equivocado, que ha iniciado un proceso con el que ya no esté de acuerdo, incluso esa persona no puede recibir voluntariamente, queriendo ella, una terapia de reconversión. Están terminantemente prohibidas, incluso para los que han iniciado este proceso y quieren recibirlas después voluntariamente porque piensan que se han equivocado en este proceso. No hay engaños. El artículo 17, creo recordar, lo pueden leer literalmente, prohíbe, incluso con el consentimiento de los que están haciendo esa transición, recibir ese tipo de terapias. Pues se requiere una reflexión profunda a propósito de quién hace una ley tratando de evitar la vuelta atrás del que entre por ese camino y por qué hace eso, ¿verdad? Lo que sí es evidente es que en muchos postulados de la ley se advierte pues, que es una ley para fomentar el modelo LGTBI, que es una ley para fomentar algo más turbio que es la intersexualidad, ¿no? Sí. Leí hace días en un medio, no sé si no he podido verificar, pero que en 10 años en Cataluña han aumentado un 7.600% los casos de transexualidad. Es evidente que hay en esta, bueno, con estas, un incremento exponencial de los casos porque es un asunto que está cada vez más presente en los medios de comunicación y hay también entre los adolescentes un efecto de moda, un efecto de arrastre. Y esto es verdaderamente preocupante, ¿no? Porque en años en los que estamos configurando nuestra propia madurez, nuestra propia sexualidad, nuestra propia personalidad de los años de la adolescencia, de la primera adolescencia y de la segunda adolescencia, incluso de la primera juventud, son años en los que el proceso madurativo de la persona implica muchos cambios. También la aceptación de su propia sexualidad y de su propia personalidad. Están todos los procesos de la muerte del padre, todas estas cuestiones donde el adolescente empieza a conformarse él mismo y a tomar conciencia de que es una persona distinta a la de sus padres y también, por supuesto, en la cuestión sexual. En estos años es muy frecuente tener lo que se denominaba disforia de género, que es decir, es momentos de confusión, de no saber muy bien si el afecto que tienes por un chico o por una chica es un afecto que tiene una connotación de amistad o que tiene connotaciones más allá. Y esto, lo normal, y las estadísticas lo dicen, es que a medida que se va madurando, las personas acaban encajando perfectamente en el sexo en el que han nacido. Si en ese momento de confusión, en los momentos que son propios de la confusión y que son normales estas confusiones de sexo y de muchas otras, ¿no? Por procesos de bullying, por procesos de querer ser aceptado en un grupo, en los momentos en los que hay mucha dificultad en todos estos procesos, incorporar este elemento de, oye, es que a lo mejor lo que a ti te pasa es que estás en un cuerpo que no es el tuyo, o es que a lo mejor lo que a ti te pasa es que tienes una inclinación sexual que no es la que te corresponde. Incorporar esos elementos en estos momentos es altamente peligroso, porque pienso que tenemos que dejar a los niños que sean niños, a los adolescentes que sean adolescentes, y cuando sean adultos, maduros, hayan verdaderamente centrado su personalidad y sus orientaciones sexuales, pues que las vivan de la mejor manera posible, pero meter estos elementos de contradicción, de duda, de sospecha en las edades en las que se está conformando la personalidad es altamente peligroso. Y en el territorio del, digamos, orden público, pues algunas feministas señalan lo que va a ser esto si algunos delincuentes sexuales deciden cambiarse de sexo para ir a prisiones femeninas, que este es un caso quizás, hay algún caso, ¿eh? Pero la cuestión es que esto produce no pocos desafueros, va a producir un lío descomunal. Aquí no aprendemos nada de otros sitios como en Suecia, donde se había visto un aumento exponencial del 1000% de los casos de favorecidos por una ley trans muy progresista, muy a la sueca y tal, y ahora han echado para atrás, ¿no? Sí, bueno, incluso creo que es en Londres, la única clínica que lleva 10 años haciendo estas terapias, la única pública, creo que se enfrenta, y me parece que va a cerrar precisamente por esto, se enfrenta a una denuncia conjunta de más de 1000 personas que denuncian a la clínica no haber tenido el acompañamiento, el asesoramiento necesario para tomar decisiones tan irreversibles en muchos casos, ¿no? Es decir, o bueno, no sé si recordaréis este caso del nadadora, Sí, sí. que era del puesto 30 para
para abajo en sus categorías, en su sexo, y dijo que era una mujer y ganó la competición. No sé si recordáis, porque fue una foto que se viralizó Sí. mucho y las tres nadadoras mujeres pues le dejaron un poco solo a esta nadadora en el Hombre, podio, ¿no? enfadadísimas, claro, claro, Es decir, es enfadadísimas. que estas cuestiones a las que el día a día nos va a ir mostrando, no sé si son conscientes las personas que han generado esta ley, pero cuestiones de ese tipo, efectos no deseados de la ley, como estamos viendo efectos no deseados en otras leyes de muy reciente aprobación, sin ninguna duda van a aparecer, y van a aparecer tarde o temprano, y más temprano que tarde, por desgracia. Señor Corbera, ¿a usted le ha sorprendido la escasa resistencia que han ofrecido pues, los partidos de la oposición, la sociedad en general, a esta ley? Desgraciadamente no me sorprende, porque esta ley que está ahora teniendo más foco mediático es una ley muy parecida, por no decir igual, sigue el mismo esquema y el mismo patrón que las leyes LGTBI y trans que se han aprobado hace ya años en las comunidades autónomas y se han aprobado acríticamente. Y comunidades autónomas gobernadas por todo tipo de partidos políticos. Y por lo tanto, desde esa óptica, no extraña que esta ley, que tiene, insisto, el mismo esquema que las leyes autonómicas, haya pasado con la misma oposición, es decir, casi ninguna, que pasaron las autonómicas, porque, insisto, el esquema es prácticamente el mismo.